Escuelas Nunquinas Abiertas. Un espacio de conocimientos y aprendizajes donde los y las estudiantes somos los protagonistas. Aprendamos otra historia más, otra historia anónima de los sin voz. Ya, escucha. Vine de lejos, en busca de una mejor vida. Dejé a mi familia, pero todo esto es por mi niña. Traje expectativa, vibra positiva y coraje. Mi sudor fue mi pasaje, la esperanza mi único equipaje. Mi barrio es un gueto de... El 4 de septiembre se conmemora el Día del Inmigrante en Argentina. Nuestro país es una de las tantas regiones que recibió durante finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX miles de inmigrantes, en su mayoría de origen europeo. Pero también, a lo largo del tiempo, ha recibido y continúa recibiendo a numerosas personas provenientes de muchos países, y en particular de países limítrofes. Estudiantes de sexto grado de la Escuela 266 de Plotier realizaron un trabajo de investigación sobre este día. Nos invitan a conocer su investigación y a reflexionar sobre algunas problemáticas sociales como el racismo, la xenofobia y la discriminación, y que debemos aprender que todos y todas somos diferentes, y esa interculturalidad puede enriquecernos como personas y como sociedad en su conjunto. Vamos a escuchar a la profesora Melissa Gaya y al profesor Maximiliano Paratore Pérez, integrantes del equipo de Derechos Humanos, Educación y Memoria. En ese momento, la inmigración fue considerada de gran importancia en la conformación del Estado Nacional. Esto se evidencia en el año 1853, que se sanciona en la Constitución de la Nación Argentina y cuyo artículo 25 refería: el gobierno federal fomentará la inmigración europea y no podrá restringir, limitar ni gravar con impuesto alguno la entrada en el territorio argentino de los extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias e introducir y enseñar las ciencias y las artes. La letra constitucional indica la clara intención de sus redactores de poblar el país con inmigrantes europeos, viendo despectivamente a las migraciones provenientes de países no europeos e indeseable toda influencia cultural de poblaciones no blancas. El carácter xenófobo, es decir, que rechaza negativamente a migrantes no europeos, sentó las bases de un discurso discriminatorio que se extendió a lo largo de los años. En el año 1981, en plena dictadura militar, se dictó la ley número 22.439, comúnmente conocida como Ley Videla. La inmigración era vista como una amenaza al bienestar público y la mirada sobre el migrante era persecutoria y represiva, basada en este prejuicio infundado. En el retorno de la democracia, la cuestión migratoria continuó relegada. El discurso se fue modificando, pero la mirada continuó siendo xenófoba y racista. En la década del 90 hubo una actualización de la concepción de la migración como amenaza. La inmigración se construyó discursivamente como una amenaza al trabajo, a la sanidad y a la seguridad. En el año 2004, a partir de la derogación de la Ley Videla, que constituyó uno de los logros políticos más importantes en la historia de las migraciones del país, se reconoce que la migración más significativa es de países limítrofes y que la idea de creer en la superioridad de unos sobre otros estaba basada en el erróneo concepto de raza para establecer falsas jerarquías naturales. El término raza ha sido abandonado tanto por su inconsistencia científica como por razones políticas. Cabe destacar que según la Declaración sobre la Raza de 1950 de la UNESCO, dice que la única raza es la raza humana. La sanción de la Ley de Migraciones número 25.871 implicó una nueva era en la materia migratoria, en la que la perspectiva de los derechos humanos cobró una importancia crucial a la hora de abordar la temática de las migraciones humanas. La República Argentina se puso a la vanguardia de las legislaciones a nivel mundial. La ley reconoce el derecho a migrar como un derecho humano esencial e inalienable. Además del derecho a migrar, la ley reconoce en igualdad de condiciones con los y las argentinos el acceso a los derechos fundamentales como salud, educación, vivienda, trabajo, empleo, seguridad social, servicios sociales, bienes públicos y acceso a la justicia. Guarda la risa entre los dientes, marcha del sur para el este, lleva la sombra que sostiene todo el peso de la gente que más quiere. Lleva incertidumbre y la risa por
eso es bastante, dice el inmigrante. Muchas gracias Melissa y Maxi. Independientemente de que se ha avanzado en legislaciones y garantías de derechos, y son logros sumamente significativos, no podemos dejar de pensar que aún hoy la discriminación social continúa siendo un obstáculo para la plena convivencia de la sociedad. El prejuicio y la discriminación son elementos presentes en casi todas las culturas y se hallan asociados a la creencia de superioridad sobre los demás con la pretensión de imponer determinados esquemas culturales. Como consecuencia, se transforma la diferencia en desigualdad. Para combatir la desigualdad es necesario desde el Estado pensar en la planificación e implementación de políticas públicas. Ingrid y Valentín nos brindan una definición de prejuicio y discriminación. El prejuicio es un fenómeno social construido sobre la base del estereotipo, de valoración negativa sobre una determinada categoría social. Por ejemplo, los del sur son vagos. La discriminación es el comportamiento que se deriva del prejuicio, negando derechos y oportunidades a quienes se discrimina y se sustenta en el sentimiento de superioridad un grupo sobre otro. Por ejemplo, como la gente del sur es vaga, no hay que contratarla. En nuestro país, como en tantos otros, la llegada de inmigrantes produce diferentes conflictos y expresiones de intolerancia. La discriminación hacia las personas que vienen de otros países se llama xenofobia y se manifiesta de diferentes maneras, desde el rechazo hasta la agresión física. Además, hay que tener en cuenta el lenguaje, las palabras que utilizamos y la terminología vinculada a la población migrante, porque por un uso incorrecto de la misma, se configura discriminación. Por ejemplo, la palabra ilegal es una forma discriminatoria de referirse a la situación de irregularidad migratoria de una persona, con sinónimos como indocumentados, clandestinos. Para conformar una sociedad libre de discriminación es importante trabajar por la profunda transformación social y cultural que implica reconocer al otro u otra como igual, cualquiera sea su condición. Esto significa modificar parámetros sociales muy arraigados y presentes en la vida cotidiana. En esta tarea, todas y todos los que conformamos la sociedad tenemos un rol primordial. Las y los estudiantes entrevistaron a Emilce Torres, referente del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, INADI, Delegación Neuquén. ¿Qué es el INADI? El INADI es una institución del Estado que fue creada para que en nuestro país haya cada vez menos discriminación. Somos un organismo que vela por el respeto de los derechos y garantías de todas las personas que habitan en nuestro país. Para ello no solo recibimos las denuncias por discriminación, xenofobia y racismo y brindamos asistencia y contención gratuita, sino que además elaboramos políticas nacionales para combatirla. En este sentido, trabajamos en todo el territorio nacional, tenemos delegaciones en cada una de las provincias que articulan su trabajo con la sociedad civil. ¿Por qué se conmemora el Día del Migrante? En Argentina se conmemora el 4 de septiembre como el Día de los y las Inmigrantes, al cumplirse un nuevo aniversario de aquel dictado de la primera legislación que fomentaba la inmigración en nuestro país. Recordemos como dato histórico que el 4 de septiembre de 1949 se celebra por primera vez en nuestro país el Día del Inmigrante, y que esta fecha fue elegida para recordar aquella disposición que el primer triunvirato en 1812 tenía como intención no solo fomentar la inmigración, sino además brindarle protección a todas las personas y sus familias de otras naciones que radicaban domicilio en nuestro territorio nacional. En este día, la Delegación Neuquén y todo el INADI saludan a las colectividades que se radican en la provincia, celebrando la diversidad que enriquece la historia de nuestros pueblos. Ahora bien, el INADI considera que esta es una gran fecha para reconocer a los inmigrantes como sujetos y sujetas de derechos. Por lo tanto, para que ellos y ellas puedan acceder a los mismos servicios y garantías que tenemos todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país.
es la xenofobia, el racismo y la discriminación? Decíamos que el INADI trabaja para erradicar toda forma de discriminación, de xenofobia y de racismo. ¿Pero qué son estos conceptos? Lo que les proponemos a quienes están escuchando este programa desde el INADI es primero pensarlo desde lo conceptual y después pensar cómo esas prácticas se reproducen en nuestra cotidianeidad. Discriminar es impedir, limitar el derecho a alguien, con la excusa de su color de piel, de su nacionalidad, de su edad, de su situación económica, de su género u orientación sexual, de la religión que profese, de su estado físico, entre otras condiciones. ¿Y qué es el racismo? ¿Qué entiende el INADI por racismo? El racismo es una forma de discriminación que está centrada en las diferencias biológicas, pueden ser reales o imaginarias, y que se hacen extensivo a indicadores culturales y religiosos. Hoy el racismo ha ampliado sus significados y desplazó su foco de atención desde lo biológico para poner énfasis en lo cultural y en la nacionalidad. Entonces decimos que hoy el racismo es una palabra que se usa para describir la discriminación por motivos socioculturales apoyado en características visuales. Ahora bien, ¿cómo se expresa el racismo? El racismo se expresa con un discurso racista, que es la forma en la que se difunde esta ideología. ¿Y quiénes son las víctimas de las prácticas racistas, para pensarlo en la cotidianeidad? Las víctimas de las prácticas racistas son en principio los pueblos indígenas, los y las afrodescendientes, africanos, los y las inmigrantes, la población inmigrante de los países limítrofes en particular y la que proviene de Asia, la comunidad judía, la comunidad musulmana, entre otros grupos. ¿Y cómo se expresa ese discurso racista? ¿Cómo es que lo vemos ese discurso racista en la cotidianeidad? Cada vez que escuchamos, ellos no tienen cultura en relación a los pueblos indígenas, hablamos de un discurso racista. Cada vez que decimos en Argentina no hay negros en relación a los afrodescendientes, estamos frente a un discurso que tiene un tenor racista. Cada vez que decimos nos vienen a sacar el trabajo en relación a los inmigrantes de los países limítrofes o asiáticos o vienen por nuestro sistema de salud, estamos frente a un discurso con estas características. Cada vez que dicen son todos vagos, no quieren trabajar, y que esta expresión coincide para los pueblos indígenas o en relación a las personas que están en situación de pobreza, son frases que hacen alusión a ese discurso racista, a esa ideología racista que se nos ha ido transmitiendo de generación en generación y que por ahí la reproducimos de manera poco crítica. ¿Cualquier persona migrante es igual? Desde el INADI sostenemos el valor de la diferencia. De hecho, tenemos una guía para niñas y niños que se llama Iguales y Diferentes. En ella nos preguntamos qué pasaría si todas y todos fuésemos iguales. Creemos que sería aburridísimo. Y que por suerte no es así, que todas y todos somos diferentes. Nos preguntamos en esa guía, para trabajar con los chicos y las chicas, es ¿cómo te sentirías si alguien te molestara, te insultara o se burlara de vos por quien sos? Y ahí insistimos en que eso es discriminación, que cada vez que sucede, todas y todos perdemos algo. Nos perdemos de conocer y enriquecernos con otras personas. Pero también que existe una ley antidiscriminatoria, que es la 23.592, que va a penar los actos discriminatorios. Y esto es muy importante que lo sepamos también desde el ámbito escolar para poder trabajar con lo que esa normativa viene a brindarnos como marco jurídico. ¿Qué sugerencias nos darías a nuestra escuela y su comunidad en relación a la convivencia con personas inmigrantes? Desde el INADI creemos de que emigrar es un derecho y que desde las escuelas debemos valorar y visibilizar la riqueza cultural que nos aporta cada persona migrante como un valor a nuestra sociedad. La diversidad existe en nuestra sociedad actual y es tarea de quienes formamos parte de la escuela poder incluirla. Esto nos va a implicar tener que enriquecer, ampliar nuestras propias creencias en torno a la diversidad. Es decir, es necesario comprender a la diversidad humana como un hecho de partida y no como un problema a resolver. Esto, cada vez que pensamos en discriminación y escuela, o cómo abordar la discriminación en el ámbito de la escuela, siempre hablamos del modelo de educación antidiscriminatoria, es decir, aquel modelo de educación que no entienda la problemática de la discriminación, de la xenofobia y el racismo como un problema de minoría, sino como una cuestión de poder, y que pueda pensar abordajes ante situaciones de discriminación en el ámbito escolar.
Sabemos que suceden en el ámbito de la escuela. Lo que decimos es en primera instancia que no hay que dejar pasar. Lo que decimos también que cuando irrumpen en el medio de la clase pueden ser un punto de partida para o como disparador para iniciar algunas charlas necesarias en el ámbito de la clase. Sostenemos que es necesario educar en la antidiscriminación y que ello va a implicar o va a suponer incentivar el encuentro de todas las diversidades presentes. Y en este sentido nos ponemos a disposición de la comunidad educativa para poder trabajar con este fin. ¿Cómo y cuándo se puede recurrir al INADI? Es importante acudir al INADI si se sufrió un hecho de discriminación, de xenofobia y de racismo. Nuestro organismo brinda asistencia, contención, asesoramiento jurídico gratuito, pero además insistimos en la necesidad de comunicarse con el INADI para articular todas estas acciones, en donde podamos trabajar junto con las organizaciones de la sociedad para educar en la diversidad. Cada uno es único en su especie, no hay motivo ni razón para que se desprecie. Es el temor a la igualdad, ignorar lo diferente, pues nos separa una absurda clase social permanente. Máximo odio por la mínima razón, no hay color, no hay comparación, tan solo otro episodio donde el más intolerante fascismo no se cura leyendo y el racismo viajando tampoco. Por muchas canciones que hagamos, por mucho que nos manifestemos, por muchas víctimas que sufran o caigan a lo largo del terreno, no nos concienciamos, así nos va. Y en el artículo número 1 escrito está: nacemos libres e iguales en derecho y dignidad. A ver, ¿por qué es tan difícil llevarlo a cabo fuera del papel? Alto, bajo, feo, guapo, negro, blanco, ¿qué más da? Dentro de 100 años todos calvos bajo tierra, va. ¿No has probado nunca conocer a un extranjero? Fíjate en los niños, ellos... Muchas gracias, Emilce. Quienes quieran ponerse en contacto con el INADI deben escribir un mail a neuquén@inadi.gov.ar. Tal como nos decía Emilce, pensar la sociedad desde la interculturalidad implica que entendemos la diversidad cultural en términos de inclusión desde las diferencias y a partir del diálogo e intercambio entre las distintas culturas. La escuela 266 de la localidad de Plotier está conformada por estudiantes de distintas nacionalidades y desde la cuarentena estudiaron e investigaron sobre esta fecha tan importante. Nos lo cuentan Valentín, Luis, Adayar, Brisa, Tomás, Mayerly y Luna. Somos un grupo de estudiantes que pertenecemos a sexto grado de la escuela número 266 del barrio Los Hornos de la ciudad de Plotier. Nuestra escuela queda a 2 kilómetros del centro y en total somos casi 600 estudiantes entre los 2 turnos y niveles. En nuestro grado somos 17 chicos y chicas. Nuestra maestra se llama Claudia y además trabajan con nosotros las señas Sonia y Lourdes. Durante este tiempo de pandemia trabajamos sobre las inmigraciones que ocurrieron en nuestro país hace mucho tiempo. Les contamos que en nuestra escuela asisten muchos chicos y chicas que vinieron de otros países. También hay familias que vinieron de otras provincias a vivir a Neuquén y a Plotier. La señora nos dijo que buscáramos el significado de la palabra inmigrante en el diccionario y además leímos un cuento que se llama Historia de un amor exagerado. Se trataba de una chica coreana que llegaba a una escuela y todos se reían de ella porque saludó en su idioma. Además, todos los chicos de su escuela le decían la china, burlándose de ella. Reflexionamos. Cada uno conversó con su familia y escribimos sobre cómo creímos que se sintió esa nena. Nos pusimos en su lugar y realmente no nos gustaría que si llegamos a una escuela nueva, nuestra termal y yo se burlen de nosotros. La señora nos contó lo que todos opinamos sobre esa situación. Escribimos en nuestras carpetas que sería bueno que nosotros aprendiéramos a saludar como ella y a la vez ella aprendiera a saludar como nos saludamos acá. En la escuela a veces pasan cosas parecidas a muchos chicos y chicas. En lugar de decirle su nombre le dicen el bolita, negra, sucio o sucia, chilote y los dejan de lado porque vienen de otro país, porque hablan distinto
o porque se visten diferente. Creo que por eso la señora nos hizo pensar en la nena del cuento. Nosotros también podemos aprender mucho sobre sus lugares de origen, sus comidas, sus bailes, su música y sus juegos. Así podríamos entendernos, ayudarnos, compartir, jugar, integrarnos y convivir desde el respeto porque somos diferentes. Y eso es lo divertido. Qué interesantísimas estas reflexiones. Poder pensarnos diferentes y aprender del otro, enriquecernos en esas diferencias. Los y las estudiantes además tuvieron como consigna entrevistar a una persona que fuera inmigrante, ya fuera que hubiera llegado a nuestro país para establecerse temporal o definitivamente. Debían preguntarles por qué habían elegido a la Argentina, si tenían familiares y qué extrañaban de su país, a qué jugaban y cómo se sentían cuando escuchaban noticias de su país en este contexto de pandemia que estamos atravesando. Vamos a escuchar las conclusiones de Henry, Ingrid, Mariluz, Matías, Erika, Agustín y Jenny. Con la seño trabajamos con las entrevistas que chicos y chicas les hicieron a sus familiares u otra persona conocida que llegó de otro país o otra provincia a vivir a Neuquén. Así averiguamos que en nuestra escuela tenemos familias que vinieron de Bolivia y de Chile. Yo sé que en otros grados hay chicos que vinieron de Venezuela y que en nuestra ciudad hay inmigrantes de China, Nigeria o República Dominicana. Vinieron a Argentina porque tenían familiares que vivían acá y sabían que podían trabajar y tener una mejor vida que en su país. Como me dijo mi mamá, todos buscamos lo mismo, estar mejor y dar una vida mejor a nuestros hijos. Somos iguales en muchas cosas, tenemos sentimientos, sueños, ideas, somos humanos y también somos diferentes. Los inmigrantes trabajan y tienen su casa cerca de la escuela y además viven cerca de otros familiares. Algunas familias opinaron que quizás no se queden a vivir definitivamente en Argentina, pero muchas respondieron que sí. La mayoría extraña las comidas de su país, las frutas, las verduras. Una familia de Bolivia respondió que quisieran comer picante de pollo que se hace con chuño. Así me enteré de que hay muchas variedades de papas que acá no conocemos. Dicen que en Bolivia las papas son un alimento muy importante porque crecen en el suelo pobre, con poca agua y soportan el calor del día y las heladas de la noche. Hay una papa chiquita y negra que se llama chuño, otra blanca y chiquita que se llama tunta pureja, otra que se llama imilla y otra pie de gato. También está el camote que es medio dulce. Algunos juegos que mencionan mis compañeros de otros países se llaman diferente, pero nosotros también lo conocemos como son el volante o cometas voladores y las canicas. Hay un juego que me gustaría jugar cuando volvamos a las escuelas. Se llama La Liga. Nos vamos a divertir todos jugándolo. Lo menciona un niño que su familia es boliviana. Por medio de esta entrevista supimos que muchos familiares se sienten muy apenados y preocupados cuando escuchan noticias de su país con relación a la cantidad de enfermos de COVID-19. Esperan ansiosos que termine la pandemia para poder viajar a ver a sus familiares. Las fronteras son flores del mal, lo aprendí siendo pequeño, cuando el hambre me obligó a cruzar y hoy me dice en el extranjero, porque una noche emprendimos la larga migración hacia otro cielo. Me dice en el extranjero y mi mamá barriendo los sueños de los señores fue más feliz. En la Argentina hay leyes que garantizan y protegen la migración como un derecho humano y promueven el respeto entre personas de diferente origen. La diversidad humana tiene que ver con las diferencias culturales entendidas en un sentido amplio, diferencias en cuanto a las formas de pensar, actuar y percibir el punto y a las otras sociedades que viven en él.
La migración y el intercambio cultural han sido una constante en la historia de las poblaciones humanas. En tal sentido, la interculturalidad se refiere a la interacción entre grupos. Vamos a compartir una reflexión de Irma Miti Martín, integrante del equipo de convivencias escolares del Ministerio de Educación. La posición de los que vemos necesaria una educación intercultural nos lleva a defender que construir la interculturalidad precisa de la posibilidad de afirmar la propia cultura en su relación con las otras culturas, y que esta afirmación se realice mediante un proceso donde todos y todas podamos aportar y donde todas estas aportaciones sean sujeto de intercambio y de valoración crítica. Es así como desde la perspectiva y la expresión de la diversidad, la relación intercultural puede construirse en un medio de cohesión e integración social. Y lo más difícil, el establecimiento de un marco de relaciones donde se facilita la interacción cultural en condiciones de igualdad. Para llegar a este cambio de actitud hacen falta algunas cosas. Por ejemplo, partir del reconocimiento, valoración y construcción de nuestra propia cultura. Si no valoramos y sabemos cuál es nuestra cultura, difícilmente podemos compararlas, valorarlas y saber qué cosas son comunes o diferentes con las demás culturas. Por ejemplo, reconocer la multiculturalidad desde una posición positiva, la diversidad cultural como una gran riqueza, romper el etnocentrismo y el eurocentrismo. Cambiar de actitud, de mirada, intentar ponerse en el lugar del otro, de la otra, informarse y formarse. Cada paso y cada huella tuya es única, de la cabeza a los pies, cada uno es como es, por eso déjame vivir, yo elegiré la manera, pienso seguir al borde del sol. Miti, excelente esta reflexión, qué importante tu mensaje. Me quedo pensando en esto de reconocer a la diversidad cultural como una gran riqueza y ponerse en el lugar del otro. Vamos a escuchar una conclusión que nos brinda la docente Claudia del Castillo y Brisa. En la Escuela 266 trabajamos para motivar y concientizar a nuestros estudiantes acerca de la importancia del respeto y valoración a la diversidad, de manera tal que todos se sientan integrados y se logre una convivencia pacífica que posibilite el desarrollo de todos y cada uno de manera plena y en comunidad. En este sentido, fomentamos e inculcamos la importancia de que los niños y las niñas reconozcan que todos somos iguales en derechos y que merecemos el mismo trato. Como comunidad de educadores, nos proponemos que vean la diversidad como algo valioso, que nos enriquece como seres humanos y nos ofrece la oportunidad de aprender unos de otros. Nosotros, como alumnos y alumnas de la Escuela 266, estamos aprendiendo a respetar y a valorar a todas las personas, sean del país que sean, porque podemos convivir, aprender unos de otros, integrándonos y reconociendo las diferencias. Muchas gracias, Claudia y Brisa. Todas y todos debemos aprender a respetar y a valorar a todas las personas. Excelente trabajo que realizan desde la escuela. Felicitamos a las y los estudiantes de la Escuela 266 de Plotier y a las docentes Claudia, Sonia y Lourdes, que acompañaron en la producción de este micro. Ciudad del norte yo me fui a trabajar, mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar, soy una raya en el mar. Yo me quedo en casa. Ministerio de Educación. Nunca en provincia. Juntos podemos más.